no serían tan rojas esas líneas si llegamos a un acuerdo político de presupuestos, ¿no? Yo creo que usted lo hace con la mejor voluntad, te voy a decir, el hablar de lo que nuestros votantes quieren. Yo sé que lo hace con cariño y también le pido que nos deje interpretar también a nuestros votantes, ¿no? Porque yo le decía una cosa que era relevante, y es que la enseñanza del acuerdo estatal es que era un acuerdo de fondo, un acuerdo con contenidos. Y recuerde que fue un acuerdo que se intentó, nosotros lo estuvimos trasladando durante meses y que no salió la primera. Nos costó muchísimo porque los contenidos estaban en la base del acuerdo. Y yo creo que el resultado fue que hubo cambios que son sustanciales, que han cambiado la vida de nuestro país, ¿no? Yo le digo que me gustaría que discutiésemos sin líneas rojas, pero también que discutiésemos del fondo y de los contenidos. Y le he planteado varios ámbitos, se lo aclaro, ¿no? Uno es cómo convertimos los aplausos a nuestro personal sanitario, a nuestro personal de dependencia, en políticas públicas, en políticas de cuidados, en políticas de refuerzo de la sanidad pública, en un cambio en nuestro modelo de residencias y de atención a la dependencia. ¿Cómo lo convertimos? Primer ámbito de discusión. Segundo ámbito de discusión, ¿cómo hacemos que paguen esta crisis no las clases trabajadoras y los que menos tienen, sino quien más tiene y más se beneficia en las crisis? ¿Y cómo destinamos esos recursos para el refuerzo de ese estado del bienestar? Es un segundo ámbito donde nos gustaría discutir con calma. No tiene que ser para llegar a un acuerdo dentro de 15 días, pero creemos que es un ámbito de legislatura. Y un tercer ámbito donde cómo progresivamente recuperamos el control de nuestra economía para frenar la migración, para evitar que nuestras industrias se deslocalicen, para reforzar nuestro sector primario. Y usted decía, y yo por supuesto que le reconozco que hay una parte de las negociaciones, del trabajo que es invisible, de búsqueda de acuerdos, de favorecer nuevos contratos con la gran industria para que estén en Asturias, yo eso se lo reconozco. Lo que le quiero decir es que estas políticas siempre business friendly, ¿no? de crear las condiciones para que el capital venga, para que el capital se establezca, para que las empresas estén cómodas, en un momento donde está habiendo deslocalizaciones a países que rebajan los costes productivos y hacen una competencia desleal en un dumping laboral, pues no siempre es suficiente. Y que necesitamos unas políticas activas de protección de nuestra industria para evitar el cierre, ¿no? Y el arancel ambiental es correcto, pero también creemos que hay que hacer una intervención pública, de una participación pública en la gran industria. Y creemos que la SEPI participe o que el IDEPA se reformule para poder participar en la industria y tener acciones que eviten deslocalizaciones. Bueno, pues eso es una buena cosa. Y que haya medidas con legislación contra las deslocalizaciones también creemos que es necesaria. Solamente con las políticas de incentivo, con dar dinero a las empresas y a las subvenciones, creemos que no sirve. Y que recuperar el control de la economía va también en esa dirección. Y a nivel del medio rural, generando circuitos de soberanía alimentaria. También. No solo, pero también creemos que es necesario. Le decía que hay problemas estructurales. Y esto es importante porque parece que la pandemia, por supuesto que la pandemia lo ha cambiado todo, pero es que había cosas que estaban ya en tensión antes de la pandemia. Un ejemplo es la situación de la atención primaria en Asturias. En enero teníamos esperas de 10 días. Cabueñes ya no tenía camas hospitalarias cuando llegaba la epidemia de la gripe, ¿no? El pronóstico de jubilaciones para los próximos años, se van a jubilar hasta 2023 más profesionales sanitarios en algunas especialidades que los que tenemos, o que las oposiciones que hay convocadas. Un tercio de la plantilla de pediatras, por ejemplo. ¿Cómo actuamos ante esos problemas estructurales? La pobreza es que ya estaba aumentando antes de la pandemia en Asturias. Ya teníamos un problema que afrontar allí. Teníamos en enseñanza tenemos la plantilla más envejecida de España. 11 mayores de 50 años por cada menor de 30, una temporalidad del 35%, cuando pedíamos que tuviésemos un 8% de máximo de temporalidad y tenemos un 35%. Tenemos un problema en sanidad, en educación, centros educativos que se retrasan. Por cierto, 284 jubilaciones en 2 meses en educación, ¿no? Más que en todo el año pasado. Con lo cual, lo que quiero decir es que tenemos problemas estructurales que tenemos que afrontar y por lo tanto, pues ante eso soluciones estructurales también vemos oportunidades, ¿no? Y hablaba de los fondos de transición de la Unión Europea, y en los fondos de transición ahí le cogemos la mano también, para que no se
produzcan experiencias pasadas, o experiencias donde queremos que los fondos no se utilizaron de la mejor forma posible. Y no quiero incidir sobre ello, no lo digo para incidir sobre ello, sino para decir qué cambiamos para que ahora se haga de forma mejor. Y en ese sentido, los datos se tendrán que actualizar, pero entre 2014 y 2020, los datos de mayo decían que solo habíamos gastado el 51% de esos fondos europeos. Espero que ahora esté mejor, pero no era ni siquiera tan fácil, lo ha hecho ahora, conseguir los fondos y gastarlos. No es tan sencillo. Requiere proyectos bien trabajados, ¿no? Y ahí nosotros estamos en contra y queremos que lo traslade, que no creemos que deban incluir condicionalidad en materia de recortes de derechos laborales y sociales, aplicación de ajustes fiscales o ajustes presupuestarios, la recepción de los fondos. No pueden ser fondos condicionados a una política de austeridad, de recortes, digamos. Y eso tiene que ser una línea que hay que defender también en el Gobierno central. Hay un riesgo de que el 57% de esos fondos están destinados a unas áreas como transición energética y digitalización, con lo cual deja muchos otros sectores fuera, y eso también pues, es un problema. Hay que evitar que los principales beneficiarios, País Vasco, que es ejemplo para muchas cosas, lo que salía premiando casi en estos fondos o en estas propuestas era Iberdrola y Petronor. Hay riesgo de que las grandes multinacionales y las empresas energéticas se aprovechen de estos fondos europeos, con lo cual, bueno, vamos a ver quién recibe para que no acabe en multinacionales y oligopolios. Espero que los consigamos pedir y también que se garantice esa participación ciudadana, ¿no? La universidad durante los últimos meses ha dicho que estaba excluida de la negociación, del trabajo, de la búsqueda de los fondos europeos. Esto no es aceptable. Y esto parece que van dando pasos, pero eso tiene que cambiar, ¿no? En ese sentido, y también hay que recordar, lo ha dicho ahora, que estos fondos no necesariamente cubren el presupuesto. Con lo cual, ¿cómo vamos a cubrir un presupuesto que creemos que tiene que ser expansivo en materia de gasto social, ¿no? Y ahí le vuelvo con el tema de la reforma fiscal. En materia sanitaria le quería plantear varias cosas, ¿no? La primera, que no me he respondido antes, y era principalmente qué ha sucedido. Esto es una gráfica, ¿no? De los casos, de cómo es la evolución de los casos, ¿no? Y tenemos desde mitad de septiembre y desde mitad de octubre una evolución muy grande, ¿no? Y a mí, la pregunta que a mí me gustaría que respondiera en este debate es ¿qué ha sucedido desde el mes de julio? ¿No? Pues eso yo creo que es una pregunta central. ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Porque ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado dice la movilidad, y ahí compartimos lo que se dijo de la situación del estado de alarma, pero no compartimos, creemos que solo se hicieron políticas de mitigación de la movilidad. Alerta naranja cuando había un desborde. ¿Podíamos haber avanzado más en políticas de restricción de la movilidad o, por ejemplo, de una contención como realización de PCRs en algunos casos? Como está haciendo Canarias. Canarias está planteando ahora PCR en origen a la llegada a Canarias, ¿no? Porque nuestro modelo no es el de los países europeos, claro. Usted dice, tenemos un comportamiento como los países europeos. No, nuestro modelo debería ser como Nueva Zelanda. Nosotros erradicamos el virus y el virus volvió. ¿Podríamos haber hecho otra serie de políticas en ese sentido? Bueno, eso es una pregunta que debemos aprender porque habrá tercera ola probablemente, desgraciadamente. Podría haberla. Con lo cual, tenemos que hacer enseñanzas. Y luego, tengo la sensación, y esto yo creo que ahí es culpa de todos los partidos, ¿no? Pero que de alguna manera el discurso, no sé si triunfalista, pero la gente entendió, la ciudadanía entendimos que Asturias era un lugar donde había menos riesgo que en otros lugares. Y eso evidentemente hace relajar las medidas de protección. Y eso cuesta muchísimo cambiar actitudes y conductas, ¿no? Ahí fuimos responsables en ese sentido. Teníamos que haber planteado una sensación de riesgo. Bueno, pues ahí yo creo que es la segunda cosa que creo que era importante cuando miramos la evolución de lo que ha sucedido durante este verano, ¿no? Y la tercera era la situación de refuerzo del sistema sanitario y del sistema sociosanitario. Usted ha planteado que se han hecho, bueno, refuerzo en rastreador, refuerzo en atención primaria, refuerzo en personal sanitario, pero evidentemente es insuficiente. Y es insuficiente cuando vemos que en cuanto llega el pico de la pandemia, los rastreadores colapsan porque no pueden seguir el número de casos que está habiendo, cuando vemos que en los centros de salud de atención primaria ya en septiembre, antes del pico de la pandemia, estaban desbordados, o cuando vemos que la situación de Cabueñes está al borde de colapso, ¿no? Con lo cual, importante, y es lo que quiero trasladar, no es tanto
qué hicimos mal como reproche, sino qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. ¿Qué refuerzo en la sanidad y en el sistema sociosanitario estamos en disposición de hacer? Porque esto vamos a estar bastantes meses más. Gracias, señor María Rifa. Eso es lo que le quiero trasladar.